Bueno, después de ver esta pequeña demo del TIA Portal, vamos a seguir hablando acerca de novedades a nivel de Simatic. Novedades que aparecen, parte de ellas ya en función, gracias a trabajar ahora con el TIA Portal en su versión 11. Principalmente hablando de nivel autómatas, decíamos la parte de microautomatización de Siemens desde un nivel básico, un nivel logo, pasando por un 200, un S7 1200, el autómata que dijimos que salió a la luz cuando apareció la primera versión del TIA Portal 10.5, sacábamos también S7 1200. Un nivel de prestaciones ya entre medias y altas, y hablaríamos de una T200S con CPU, de un autómata S7 300, de un nivel de control, un nivel de gestión, el autómata más potente de Siemens a día de hoy, el S7 400. Si hablamos de que el 1200 es un autómata que a día de hoy tiene más o menos un año y medio de vida, lo más lógico parece que las principales novedades, las principales características añadidas sean directamente con este autómata. Yo dije que era algo así como el bebé de Siemens, a la gente le gustó la expresión, con lo cual quizás se podría comparar con nuestro bebé. Es un autómata nuevo en el mercado, es un autómata que salió con promesas de futuro, exactamente igual que TIA Portal. Inicialmente hablamos de que tenía su propia interface Profinet ya integrada. Hablamos de los comentarios y los simbólicos que yo iba desarrollando en mi software ya estaban incluidos y grabados directamente en la CPU. Y una serie de funciones tecnológicas, tanto de Motion Control, de un PLC Open, tanto en funciones de PID con entradas rápidas, ya estaban todas incluidas en este autómata nuevo. Sobre funciones lógicas, funciones de programación, las hemos visto antes de la demo, la tabla de cálculo, la parte de añadir más de una función, la parte de conversión automática de tipos de datos, con lo cual, novedades, hardware. Aparecen, por supuesto, una nueva gama de tarjetas de Signal Board, tarjetas de señal, módulos de señal, aparecen módulos de comunicaciones, fijaos, ya estoy hablando de que puedo trabajar como maestro de Profibus, como esclavo de Profibus o incluso módulos ya GPRS. ¿Por qué me interesan estos módulos? Sobre todo GPRS, lo veremos en un segundo. ¿Cómo puedo utilizar todas estas funcionalidades nuevas, tanto de hardware como de software? Tan sencillo como actualizar el firmware del autómata. Yo tengo mi autómata que lo compré hace 2 meses, hace 6 meses, hace un año. Cojo ese autómata, le actualizo el firmware y tengo ya sus nuevas funcionalidades. Lo descargo de internet, lo copio a la tarjeta de memoria, lo meto al autómata, lo reinicio y tengo el firmware del autómata actualizado. Es decir, firmware 2.0, TIA Portal versión 11, directamente todas las nuevas funciones del S7 1200. Os dijimos en su momento, es un hardware, un autómata preparado para el futuro. La lógica ya estaba ahí, el hardware ya estaba ahí, con lo cual, insisto, si vamos por la lógica de que es un bebé, estamos como si fuera enseñando a hablar, enseñando a caminar. Va creciendo poco a poco con el paso del tiempo. A nivel de comunicación, ya me va a permitir trabajar con funciones GET y PUT, es decir, trabajar como cliente de S7. Nivel de comunicación, Ethernet abierto, TCP abierto. Podría trabajar con UDP, tanto con TUSEND, TURECEIVE, es decir, enviar, recibir datos por UDP. Sabéis que a día de hoy, por ejemplo, TCP ya está integrado en el 1200. Podría tener la función de ipconfig, es decir, una función, una utilidad que me va a permitir cambiar en tiempo real, por código, por programa, tanto la IP de mi autómata como el nombre de dispositivo de Profinet que está usando. Hablando de Profinet, ahora mismo ya puedo ser maestro de Profinet, controlando hasta un máximo de 8 dispositivos de Profinet. ¿Cuáles dispositivos? Pues básicamente cualquier dispositivo que sea susceptible de trabajar como dispositivo I/O de Profinet. Hablamos de SIWARES, hablamos de tarjetas, entradas y salidas, hablamos de incluso otros autómatas inteligentes, cualquier dispositivo que se pueda integrar como esclavo a una red Profinet. Decíamos que se integran tarjetas nuevas de Profibus. Ya puedo ser maestro de hasta 32 esclavos de Profibus. Y podría tener hasta 3 tarjetas de esclavo de Profibus en el 1200 para obedecer a 3 maestros Profibus diferentes. Perdón. Con lo cual, con el puerto integrado hablamos de hasta 8 conexiones por Ethernet abierto, UDP, TCP, hasta 8 dispositivos de Profinet.
una conexión PG, 3 conexiones para panel de operador, 3 conexiones S7 abiertas. Con el puerto integrado del 1200 hablamos de hasta 23 conexiones diferentes posibles. Que además le integro un controlador maestro de Profibus, hasta 32 esclavos de Profibus. Decíamos al principio acerca de proteger nuestro know-how, protección de password de nuestro programa. En el 1200 puedo hacerlo bien por software, asociándolo al número de serie. ¿Al número de serie de qué? Me da igual. Bien del propio autómata S7 1200, bien de una memory card. ¿Para qué? Imaginaos. Yo soy la ingeniería desarrolladora del proyecto, con lo cual mi cliente tiene un problema, ha tenido un problema con el autómata, yo le digo, vale, no te preocupes, yo te mando un autómata nuevo, ya programado y protegiendo mi know-how. Que se le ha perdido el programa a mi cliente, perfectamente, no te preocupes, yo te mando una tarjeta ya con este programa vinculando mi know-how a la tarjeta, con lo cual estoy protegiendo mi inversión, protegiendo mi conocimiento. Decíamos que el 1200 está completamente integrado en TIA Portal, del mismo modo que lo están las pantallas, con lo cual la integración total, la interactuación, si queréis, total entre el 1200 y las pantallas es óptima. Todo corre sobre el mismo programa. Os decía, de 1200 de forma inicial ya integraba funciones tecnológicas, funciones de control de movimiento, contaje rápido, con lo cual, ¿qué le hemos añadido? Desde el punto de vista de PID, inicialmente, ¿qué hacía? Una entrada, una salida, un efecto perturbador, una realimentación. ¿De acuerdo? Aparecen otros tipos de PID mejorados. Aparece la versión 1.1 con un comportamiento de posible reseteo. Es decir, oye, el efecto perturbador para el cual tú me optimizaste el PID en su momento ha cambiado muchísimo, con lo cual el funcionamiento de mi PID ya no es óptimo. Con lo cual vamos a reiniciar su comportamiento para que mi fábrica, mi instalación, mi autómata sea más eficiente, esté más optimizado. Aparece un PID en 3 pasos. ¿Eso qué quiere decir? Os pongo un ejemplo. Yo tengo que controlar la temperatura de salida de esta tubería, para lo cual yo tengo la posibilidad de controlar las válvulas de entrada del agua fría y del agua caliente, con lo cual hablamos de 2 salidas. Una realimentación de la temperatura real de la tubería y una consigna. ¿De acuerdo? Hablamos de un PID en 3 pasos, es decir, sigo con una consigna, sigo con una realimentación, pero para conseguir la regulación necesito 2 salidas diferentes. Sobre el control de movimiento, voy a poder trabajar directamente online con este control de movimiento, directamente poniendo las instrucciones en una tabla, donde veo el resultado directamente en una vista gráfica de ese movimiento. Aparecen tarjetas de control de GPRS y adaptadores, pasarelas, si queréis, de Internet hacia el mundo de automatización. La tarjeta de GPRS que os comentaba del 1200 nueva, la 1242-7. Yo cojo la tarjeta GPRS, le meto una tarjeta SIM de un operador, me da igual, si queréis Pepephone, Vodafone, Movistar, uno cualquiera. Esa tarjeta SIM me va a permitir meter mi autómata, meter mi tarjeta en 3G, en GPRS más bien, y conectarlo a Internet. Eso directamente lo acoplo a mi autómata y ¿qué consigo? Un 1200 conectado a Internet. ¿Por qué? Sabéis que este autómata, trabajando a un nivel de microautomatización, quizás su destino principal es trabajar de forma autónoma en sitios remotos. A veces, pues por ejemplo, plantas solares, plantas fotovoltaicas, plantas termosolares, vaya, parques eólicos, controles de aguas, por ejemplo, a lo largo de un río. Suele ser el autómata trabajando en solitario en sitios alejados, con lo cual me puede interesar muy mucho que mi autómata esté directamente conectado a Internet y yo pueda hacer, por ejemplo, un teleservicio directamente contra mi 1200. Aparece un concepto de teleservice adapter. Fijaos, aparecen 2 unidades. La unidad básica, que es, por decirlo así, la CP de mi sistema de automatización, es decir, lo que me va a dar, la pasarela que me va a dar acceso al mundo de Internet. ¿Cómo llego a Internet? Pues por el medio que a mí me haga más falta. Bien por modem analógico, por una conexión serie a otro equipo, bien una conexión GSM, algo parecido si queréis a lo que sería la 1242-7, o directamente por una red digital.
Hablamos de formato 1200. No hablamos de una tarjeta exclusiva del 1200. Es decir, yo puedo poner este adaptador y toda mi lógica de automatización, hablamos de un 1200, un 300, un 400 e incluso una pantalla de visualización, todo eso se va a la pasarela llega a Internet con el método que hayamos indicado, en el caso que tenéis aquí, por ejemplo, por ISDN, y directamente con el portal TIA versión 11 tengo acceso a toda esta planta de automatización. Una pasarela. Formato 1200, no es del 1200 exclusivamente. A nivel de novedades de Synamics, nos hemos centrado mucho quizás en la parte de control de PLCs, la parte de control de HDMI, no obstante, eso no termina ahí. ¿De acuerdo? Decíamos, la parte de Synamics también viene integrada directamente en este TIA Portal. ¿Para qué vale un Synamics? Todos lo conocéis. Yo puedo tener un motor, el motor está controlado a mi Synamics está comandado directamente por mi autómata y mi autómata a su vez puede tener conexión directa con un ordenador. Yo puedo dar instrucciones al motor desde mi ordenador pasando por el autómata o puedo tener realimentación, un feedback del funcionamiento del motor, la temperatura, la velocidad a la que va, si está funcionando o no lo está, a través de Synamics toda esa información para mi ordenador. ¿Cómo se añade? Fijaos, os comentaba antes, yo en mi TIA Portal tenía PLCs, tenía PCs y tenía HMIs. ¿Por qué? Porque esas son las licencias que yo tenía instaladas. En este caso que estáis viendo, la licencia que tiene es de Synamics. Es decir, el software es exactamente el mismo, únicamente le han añadido una licencia que yo no, y yo tengo una licencia que aquí no está. Con lo cual yo directamente puedo agregar un Synamics a mi proyecto, directamente, insisto, todo integrado en el TIA Portal. A nivel novedades de Symatic, aparecen desde un nivel, si queréis, más básico, pocas entradas, pocas salidas, hasta un nivel incluso con tarjetas de entrada, o sea, con entradas salidas ya de seguridad, ya trabajando directamente con comunicación Profibus. Del mismo modo que puedo trabajar con Synamics, puedo trabajar con Sirius, puedo trabajar con controladores de motor. Todo también integrado del mismo modo en el TIA Portal. ¿Con qué características? Que me va a permitir que esta integración de Sirius ya no pase por 80 programas diferentes, sino que directamente está integrado nuevamente en mi software de control, convirtiéndolo, insisto, intuitivo, eficiente y preparado para soluciones futuras. A nivel de Symatic hay ciertas novedades que Siemens también hace lanzamiento. Ahora, como no son directamente el motivo de esta presentación, no me quiero parar demasiado con ellas. Simplemente indicaros, por ejemplo, de forma salientable, está la 317 TF. Es la primera CPU que aparece con ese apellido, es decir, esta CPU, este 300, nos va a permitir trabajar con funciones tecnológicas, control de movimiento, por ejemplo, y de seguridad, simultáneamente en una única CPU. Es decir, todo mi nivel de automatización, desde la parte de safety, setas de emergencia, barreras de luz, me da igual, hasta la parte de control de movimiento, todo eso comandado por una única CPU, con lo cual lo convierte obviamente en algo más sencillo y una ingeniería más rápida. Aparece una CPU 314 compacta 2 PNDP, es decir, ya con un switch integrado de Profinet y un control de Profibus, exactamente igual que tiene esta CPU 412 2 PNDP. Todas las CPUs actuales de Siemens empiezan a incorporar todas un switch de Profinet. ¿Por qué? Porque todas me permiten trabajar en anillo. Un anillo de cobre que me permite tener redundancia de acceso a la comunicación. Del mismo modo, a nivel novedades de Profinet, por dejaros una pincelada, que sepáis, los equipos pueden trabajar como iDevice, es decir, como dispositivos inteligentes. Es decir, aparte de ser controladores de Profinet, pueden ser dispositivos de Profinet simultáneamente. Pueden trabajar como Shared Device, es decir, yo puedo tener un equipo compartido por más de un controlador. De una tarjeta de 8 entradas digitales, una periferia de 8 tarjetas digitales, poner 4 comandadas por este autómata y otras 4 por este otro. Incluso que algunas sean de seguridad y otras no lo sean. Aparecen nuevos ordenadores, Box PC, Rack PC, Microbox e incluso una nueva PG de Siemens, la Field PG M3, ya con pantalla panorámica, ya con Windows 7, ya 100% pensada para interactuar
con el TIA Portal. Vamos a centrarnos un poquito ahora, hemos hablado mucho de PLC, sobre todo el tema del 1200, vamos a hablar del control de WinCC, ahora ya en su versión 11. Os decía al principio que la diferencia de un WinCC a otro WinCC es únicamente la licencia, es decir, de un nivel básico a un nivel profesional, según el tipo de pantallas, el tipo de control visual que yo quiera hacer. Aparecen ciertas novedades, el Service Concept, es decir, yo podré trabajar de formas diferentes la forma de trabajar para cargar programas de usuario. Aparecen las pantallas a 16/9, no a 4/3. Todo el diagnóstico seguirá estando integrado también en las pantallas. Insisto, seguimos hablando del mismo software. Un poco entrando en detalle, esto sería el portfolio inicial de las Comfort Panel. La Comfort Panel es lo que, si me permitís de nuevo una comparación, lo que a día de hoy sería algo parecido a la gama 200, la 277, por ejemplo. Aparece una gama de pantallas nueva, las Comfort Panel. ¿Qué me permiten hacer? Fijaos. Formato primeramente panorámico, trabajamos a 16/9, widescreen. El ángulo de visión es de 140 grados, es decir, si yo hablo de que la paralela son 180 grados, tengo 20 grados por un lado, 20 grados por el otro lado. Con lo cual hablamos de que prácticamente en la totalidad de la paralela de la pantalla yo tengo visualización. Pues estamos trabajando ya directamente con tecnología LED y puedo ajustar incluso lo que es el brillo de la pantalla. ¿Por qué este cambio de 4/3 y que teníamos históricamente a 16/9? Fijaos, si yo tengo 5,7 pulgadas en formato 4/3, adaptado a 16/9, hablaríamos de este nuevo formato. Con lo cual, si os fijáis, aparece nuevamente una especie de separación en la pantalla. ¿Para qué la puedo usar? Por un lado, visualización de aplicaciones, la parte en sí de control, la parte en sí de trabajo, y por otro lado, el control de operación. Es decir, puedo tener una especie de menú a un lado de la pantalla y por otro lado lo que realmente estoy haciendo en la pantalla. Cuando acabe esta presentación, estamos dando justo ahora, vamos a hacer una demo. Vamos a ver una demo ya programada del TIA Portal del control de una fábrica. Ahí os vais a fijar, cuando ejecutemos la parte de runtime de la ventana, como a la izquierda también tenemos metido un menú y a la derecha tenemos la parte en sí de control. A nivel hardware, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de que nuevamente incorporamos un switch de Profinet integrado. Tengo dos conexiones USB. ¿Por qué? En ciertas ocasiones se me han preguntado, vale, las pantallas táctiles están muy bien, funcionan muy bien, pero resulta que en mi instalación hay un ambiente muy polvoriento, con lo cual, ¿qué acontece? Primeramente, la pantalla se le va posando polvo y aparte los operarios que trabajan con ella a menudo tienen o bien guantes o bien tienen las manos sucias, con lo cual eso dificulta el trabajo con una pantalla táctil. ¿No sería posible integrar la pantalla, bien un ratón, bien un teclado, para evitar este tipo de problemas? Podemos hacerlo. Tengo instalado también una salida de audio. ¿Para qué? Imaginaos, yo cuando pongo a arrancar una máquina desde mi pantalla, que la pantalla propiamente ya tenga una salida para un altavoz, me facilita mucho el cableado y la instalación y la ingeniería. Directamente mi pantalla es la que va a mandar sonar la bocina. El chasis aparece de aluminio fundido, más resistente a partir ya de 7 pulgadas. Incluso si queréis aparece el control por T9, es decir, el mismo que tienen los teléfonos móviles a día de hoy. ¿Por qué este control? Porque, insisto, todos lo sabemos usar. A nivel de funcionalidades software integradas en la pantalla, hay dos de estas que tenéis aquí que me gusta resaltar. Una es visualización de PDFs de Excel y Word. ¿Un PDF por qué? Bueno, me preguntaron por qué podría ser esto útil. Yo dije, bueno, vale. Imaginaos, mi operario tiene que estar trabajando toda la santa noche, con lo cual la máquina, si es completamente autónoma, el pobre hombre se va a aburrir, con lo cual lo suyo es que tenga un PDF de un libro que le interese y lo pueda leer mientras está trabajando. Vale, esa es una opción. Sin embargo, a la gente parece ser que los jefes no les gusta mucho. Yo les dije, vale, pues también lo que puedes hacer es, imagínate, tú tienes tu fábrica, tu instalación, tu máquina concreta, tu máquina comandada por tu autómata, que de repente da un error. En el momento que da un error, ¿qué problema tengo yo? Que no tengo el manual. Pero claro, todo el mundo sabe que el manual está abriendo la puerta abajo a la derecha. Normalmente.
¿Qué pasa cuando no está ahí el manual? Si el manual no está ahí, empieza el proceso. El proceso es llamar al encargado, es llamar al operario, es llamar al jefe de recursos humanos o al jefe de la instalación, me da igual. No tengo el manual de la fábrica, no tengo el manual de la máquina, estoy perdiendo tiempo y la máquina está parada. Sería ideal que mi propia ventana, mi propia pantalla ya tuviese integrado el PDF de ese manual, con lo cual mi operario directamente va a la pantalla, visualiza el PDF y ahí tiene las instrucciones del manual de esa instalación. Otra opción que tenéis ahí es el Media Player. ¿Para qué? Yo también veía la solución lógica. Si mi operario tiene que doblar turno, por el motivo que sea, se puede perder su serie favorita en televisión, con lo cual lo suyo es que la meta en una USB, al día siguiente la meta en la USB de la pantalla y pueda ver online, con el Media Player de la pantalla, la serie que se perdió el día anterior. Por eso mismo también tengo una salida de audio. Vale, esa solución, insisto, a los jefes tampoco les gusta, con lo cual yo les dije, vale, ¿y qué te parece lo siguiente? Imagínate que tu máquina requiere a veces de un cierto mantenimiento concreto, una sustitución de una pieza concreta, por ejemplo, unas escobillas cualesquiera que son bastante complicadas de sustituir, con lo cual mi operario puede no tener muy claro cuál es el proceso o tener dudas. ¿Por qué no el responsable de esa máquina, el fabricante de esa máquina, no puede hacer un vídeo de cómo se realiza esa sustitución? Directamente mi operario ve ese vídeo, paso 1, quitar, paso 2, cambiar, paso 3. Tengo el Media Player para poder reproducir ese vídeo, bien un vídeo grabado de alguien que lo ha hecho, bien incluso una simulación. Aparece una nueva gama de paneles, los Basic Panels, los KP300, Keep Panels, pantallas de teclas. ¿Para qué me van a valer? Principalmente, yo voy a tener una serie, por supuesto, de entradas en el panel y aparte, en la salida, puedo modificar el color de fondo. ¿Para qué? Imaginaos, en el ejemplo que vamos a ver después, en la demo, el control de los silos que vais a ver está realizado en la parte HMI precisamente por este tipo de paneles. ¿Para qué lo quiero? Si mi operario está a 100 metros de distancia del silo, no tiene forma humana de saber si está al 60%, al 40% o al 100%, porque no lo ve, no va a ver el número, es completamente imposible. No obstante, el color sí que lo va a discernir. Sabrá perfectamente si está en verde, oye, por encima del 70%, que está en amarillo, entre 40 y 70, que está en rojo, por debajo del 40. Con lo cual, él de un vistazo rápido va a poder tomar una determinación. Estoy ahorrando tiempo. Para mí es intuitivo ver un color y es eficiente a la hora de reaccionar. Aparecen ahora sí las Keep Panel, ya con Profinet. ¿Para qué las quiero utilizar? Fijaos, yo tengo una serie de botones de entrada, los cuales voy a poder mandarles la salida por un color que a mí me interese, bien un color o incluso el color con parpadeo. ¿Por qué? Por el mismo motivo que con los anteriores. Para mí es mucho más intuitivo ver un color en amarillo, en rojo, en azul, en verde, que leer un texto. Yo directamente de un golpe de vista sé cuál es la situación de mi máquina, la situación de mi instalación, directamente con mirar para estos paneles. Otra utilidad. Estos paneles disponen de 8 entradas y salidas digitales. Es decir, imaginaos, yo estoy en un sitio concreto de la máquina que me vendría bien tener, por un lado, una entrada de botonera, por otro lado, una especie de salidas visuales, como puede ser el caso, y por otro lado, algún tipo de entradas y salidas que me puedan hacer falta. De acuerdo, tengo una periferia de Profinet que me va a dar entradas y salidas digitales. Aparte, podré tener incluso una versión safety con entradas digitales para esta funcionalidad. Todo, insisto, incluido en un único dispositivo de Profinet. Nuevamente hablamos de WinCC. Veis aquí lo que sería ya meter un WinCC con una serie de funcionalidades, una serie de objetos, una serie de opciones importantes. Ya aparece controles directamente pensados para trabajar con las pantallas Comfort Panel, por ejemplo. ¿De acuerdo? Imaginaos, hablamos de controles de presión, hablamos de controles de velocidad, de controles de revoluciones. Todo eso, esos controles ya están integrados directamente en el TIA Portal. Yo simplemente con arrastrar y pegar podré utilizarlos. Hablamos de vista de gráficas, incluso con múltiples controles X e Y. Esa vista gráfica
de visualización la voy a poder incluso ampliar para yo ver concretamente en detalle lo que a mí más me interese. Decíamos que el buffer diagnóstico era común a todas las opciones, tanto de PLCs como de pantallas, con lo cual estará 100% integrado en la pantalla. Yo simplemente con un clic podré ver tanto el buffer diagnóstico del PLC como incluso de la pantalla. Lo vamos a ver después, la parte de diagnóstico de las pantallas, cómo podemos ver online directamente toda esta simulación. A nivel de SCADA, prácticamente todas las opciones de WinCC a día de hoy están incluidas en el TIA Portal. No obstante, todavía, decíamos, es un software inicial, con lo cual se irán integrando poco a poco nuevas funcionalidades. ¿De acuerdo? Por el momento, el SCADA de Siemens es WinCC. La noticia que tenemos es que a finales de este año aparecerá WinCC 7.1 Service Pack 2, Service Pack 3, perdón, y ya a mediados del 2012 hablaremos de WinCC 7.2, con lo cual, insisto, actualmente el SCADA de Siemens es WinCC. Por supuesto, se integrará en el TIA Portal. Con todo esto que hemos visto, con la demo que hemos visto, con la cantidad de ejemplos que yo os he dado, estamos de acuerdo en que hablamos de un software intuitivo. El software es sencillo, el software me va guiando paso a paso, va a utilizar los conocimientos de los que yo ya dispongo. Hablamos de un software eficiente. ¿Por qué? Por un lado, me permite reutilizar los conocimientos que yo ya tengo, me permite reutilizar el hardware, la configuración software que yo ya he utilizado, tanto para ahora como para el futuro, con lo cual hablamos de un software escalable. Puedo reutilizar lo que ya tengo, puedo escalarlo al futuro. Hablamos de un software que se va integrando licencias, integrando nuevas funcionalidades, software de futuro. Con lo cual, TIA Portal será intuitivo, eficiente, escalable y de futuro. Muchas gracias por la atención prestada a toda la parte de la presentación, toda la parte de la demo online que hemos visto. Vamos a ver ahora, si os parece, una demo sencilla desde el punto de vista de programación, pero que a la vez nos brinda todo control de una instalación ya realizado con TIA Portal, para que veáis lo fácil que nos va a resultar trabajar con él en un caso real. Hablamos de hasta 23 conexiones diferentes posibles, que además le integro un controlador maestro de Profibus, hasta 32 esclavos de Profibus. Decíamos al principio acerca de proteger nuestro know-how, protección de password de nuestro programa. En el 1200 puedo hacerlo bien por software, asociándolo al número de serie. ¿Al número de serie de qué? Me da igual. Bien del propio autómata S7 1200, bien de una memory card. ¿Para qué? Imaginaos. Yo soy la ingeniería desarrolladora del proyecto, con lo cual mi cliente tiene un problema, ha tenido un problema con el autómata, yo le digo, vale, no te preocupes, yo te mando un autómata nuevo, ya programado y protegiendo mi know-how. Que se le ha perdido el programa a mi cliente, perfectamente, no te preocupes, yo te mando una tarjeta ya con este programa vinculando mi know-how a la tarjeta, con lo cual estoy protegiendo mi inversión, protegiendo mi conocimiento. Decíamos que el 1200 está completamente integrado en TIA Portal, del mismo modo que lo están las pantallas, con lo cual la integración total, la interactuación, si queréis, total entre el 1200 y las pantallas es óptima. Todo corre sobre el mismo programa. Os decía, de 1200 de forma inicial ya integraba funciones tecnológicas, funciones de control de movimiento, contaje rápido, con lo cual, ¿qué le hemos añadido? Desde el punto de vista de PID, inicialmente, ¿qué hacía? Una entrada, una salida, un efecto perturbador, una realimentación. ¿De acuerdo? Aparecen otros tipos de PID mejorados. Aparece la versión 1.1 con un comportamiento de posible reseteo. Es decir, oye, el efecto perturbador para el cual tú me optimizaste el PID en su momento ha cambiado muchísimo, con lo cual el funcionamiento de mi PID ya no es óptimo. Con lo cual vamos a reiniciar su comportamiento para que mi fábrica, mi instalación, mi autómata sea más eficiente, esté más optimizado.
aparece un PID en 3 pasos. ¿Eso qué quiere decir? Os pongo un ejemplo. Yo tengo que controlar la temperatura de salida de esta tubería, para lo cual yo tengo la posibilidad de controlar las válvulas de entrada del agua fría y del agua caliente, con lo cual hablamos de 2 salidas. Una realimentación de la temperatura real de la tubería y una consigna. ¿De acuerdo? Hablamos de un PID en 3 pasos. Yo tengo mi autómata que lo compré hace 2 meses, hace 6 meses, hace un año. Cojo ese autómata, le actualizo el firmware y tengo ya sus nuevas funcionalidades. Lo descargo de internet, lo copio a la tarjeta de memoria, lo meto al autómata, lo reinicio y tengo el firmware del autómata actualizado. Es decir, firmware 2.0, TIA Portal versión 11, directamente todas las nuevas funciones del S7 1200. Os dijimos en su momento, es un hardware, un autómata preparado para el futuro. La lógica ya estaba ahí, el hardware ya estaba ahí, con lo cual, insisto, si vamos por la lógica de que es un bebé, estamos como si fuera enseñando a hablar, enseñando a caminar. Va creciendo poco a poco con el paso del tiempo. A nivel de comunicación, ya me va a permitir trabajar con funciones GET y PUT, es decir, trabajar como cliente de S7. Nivel de comunicación, Ethernet abierto, TCP abierto. Podría trabajar con UDP, tanto con TUSEND, TURECEIVE, es decir, enviar, recibir datos por UDP. Sabéis que a día de hoy, por ejemplo, TCP ya está integrado en el 1200. Podría tener la función de ipconfig, es decir, una función, una utilidad que me va a permitir cambiar en tiempo real, por código, por programa, tanto la IP de mi autómata como el nombre de dispositivo de Profinet que está usando. Hablando de Profinet, ahora mismo ya puedo ser maestro de Profinet, controlando hasta un máximo de 8 dispositivos de Profinet. ¿Cuáles dispositivos? Pues básicamente cualquier dispositivo que sea susceptible de trabajar como dispositivo I/O de Profinet. Hablamos de SIWARES, hablamos de tarjetas entradas y salidas, hablamos de incluso otros autómatas inteligentes, cualquier dispositivo que se pueda integrar como esclavo a una red Profinet. Decíamos que se integran tarjetas nuevas de Profibus. Ya puedo ser maestro de hasta 32 esclavos de Profibus. Y podría tener hasta 3 tarjetas de esclavo de Profibus en el 1200 para obedecer a 3 maestros Profibus diferentes. Perdón. Con lo cual, con el puerto integrado hablamos de hasta 8 conexiones por Ethernet abierto, UDP, TCP, hasta 8 dispositivos de Profinet. Una conexión PG, 3 conexiones para panel de operador, 3 conexiones S7 abiertas. Con el puerto integrado del 1200 hablamos. Bueno, después de ver esta pequeña demo del TIA Portal, vamos a seguir hablando acerca de novedades a nivel de SIMATIC. Novedades que aparecen, parte de ellas ya en función, gracias a trabajar ahora con el TIA Portal en su versión 11. Principalmente hablando de nivel autómatas, decíamos la parte de microautomatización de Siemens desde un nivel básico, un nivel logo, pasando por un 200, un S7 1200, el autómata que dijimos que salió a la luz cuando apareció la primera versión del TIA Portal 10.5, sacábamos también S7 1200. Un nivel de prestaciones ya entre medias y altas, y hablaríamos de una T200S con CPU, de un autómata S7 300, a un nivel de control, un nivel de gestión, el autómata más potente de Siemens a día de hoy, el S7 400. Si hablamos de que el 1200 es un autómata que a día de hoy tiene más o menos un año y medio de vida, lo más lógico parece que las principales novedades, las principales características añadidas sean directamente con este autómata. Yo dije que era algo así como el bebé de Siemens, a la gente le gustó la expresión, con lo cual quizás se podría comparar con nuestro bebé. Es un autómata nuevo en el mercado, es un autómata que salió con promesas de futuro, exactamente igual que TIA Portal. Inicialmente hablamos de que tenía su propia interface Profinet ya integrada. Hablamos de los comentarios y los simbólicos que yo iba desarrollando en mi software ya estaban incluidos y grabados directamente en la CPU. Y una serie de funciones tecnológicas, tanto de Motion Control, de un PLC Open, tanto en funciones de PID, con entradas rápidas, ya estaban todas incluidas en este autómata nuevo.
Sobre funciones lógicas, funciones de programación, las hemos visto antes de la demo, la tabla de cálculo, la parte de añadir más de una función, la parte de conversión automática de tipos de datos, con lo cual, novedades, hardware. Aparecen, por supuesto, una nueva gama de tarjetas de Signal Board, tarjetas de señal, módulos de señal, aparecen módulos de comunicaciones, fijaos, ya estoy hablando de que puedo trabajar como maestro de Profibus, como esclavo de Profibus o incluso módulos ya GPRS. ¿Por qué me interesan estos módulos? Sobre todo GPRS, lo veremos en un segundo. ¿Cómo puedo utilizar todas estas funcionalidades nuevas, tanto de hardware como de software? Tan sencillo como actualizar el firmware de la 8 que tenéis aquí, por ejemplo, por ISDN, y directamente con el Portal TIA versión 11 tengo acceso a toda esta planta de automatización. Una pasarela. Formato 1200, no es del 1200 exclusivamente. A nivel de novedades de Synamics, nos hemos centrado mucho quizás en la parte de control de PLCs, la parte de control de HDMI, no obstante, eso no termina ahí. ¿De acuerdo? Decíamos, la parte de Synamics también viene integrada directamente en este TIA Portal. ¿Para qué vale un Synamics? Todos lo conocéis. Yo puedo tener un motor, el motor está controlado a mi Synamics está comandado directamente por mi autómata y mi autómata a su vez puede tener conexión directa con un ordenador. Yo puedo dar instrucciones al motor desde mi ordenador pasando por el autómata o puedo tener realimentación, un feedback del funcionamiento del motor, la temperatura, la velocidad a la que va, si está funcionando o no lo está, a través de Synamics toda esa información para mi ordenador. ¿Cómo se añade? Fijaos, os comentaba antes, yo en mi TIA Portal tenía PLCs, tenía PCs y tenía HMIs. ¿Por qué? Porque esas son las licencias que yo tenía instaladas. En este caso que estáis viendo, la licencia que tiene es de Synamics. Es decir, el software es exactamente el mismo, únicamente le han añadido una licencia que yo no, y yo tengo una licencia que aquí no está. Con lo cual, yo directamente puedo agregar un Synamics a mi proyecto. Directamente, insisto, todo integrado en el TIA Portal. A nivel novedades de Symatic, aparecen desde un nivel, si queréis, más básico, pocas entradas, pocas salidas, hasta un nivel incluso con tarjetas de entrada, o sea, con entradas salidas ya de seguridad, ya trabajando directamente con comunicación Profibus. Del mismo modo que puedo trabajar con Synamics, puedo trabajar con Sirius, puedo trabajar con controladores de motor. Todo también integrado del mismo modo en el TIA Portal. ¿Con qué características? Que me va a permitir que esta integración de Sirius ya no pase por 80 programas diferentes, sino que directamente está integrado nuevamente en mi software de control, convirtiéndolo, insisto, intuitivo, eficiente y preparado para soluciones futuras. A nivel de Symatic hay ciertas novedades que Siemens también hace lanzamiento. Ahora, como no son directamente el motivo de esta presentación, no me quiero parar demasiado. Es decir, sigo con una consigna, sigo con una realimentación, pero para conseguir la regulación necesito dos salidas diferentes. Sobre el control de movimiento, voy a poder trabajar directamente online con este control de movimiento, directamente poniendo las instrucciones en una tabla. ¿Dónde veo el resultado? Directamente en una vista gráfica de ese movimiento. Aparecen tarjetas de control de GPRS y adaptadores, pasarelas, si queréis, de Internet hacia el mundo de automatización. La tarjeta de GPRS que os comentaba del 1200 nueva, la 1242-7. Yo cojo la tarjeta GPRS, le meto una tarjeta SIM de un operador, me da igual, si queréis Pepephone, Vodafone, Movistar, uno cualquiera. Esa tarjeta SIM me va a permitir meter mi autómata, meter mi tarjeta en 3G, en GPRS más bien, y conectarlo a Internet. Eso directamente lo acoplo a mi autómata y ¿qué consigo? Un 1200 conectado a Internet. ¿Por qué? Sabéis que este autómata trabajando a un nivel de microautomatización, quizás su destino principal es trabajar de forma autónoma en sitios remotos, a veces, pues por ejemplo, plantas solares, plantas fotovoltaicas, plantas termosolares, vaya, parques eólicos, controles de aguas, por ejemplo, a lo largo de un río. Suele ser el autómata trabajando en solitario en sitios alejados, con lo cual me puede interesar muy mucho que mi autómata esté directamente conectado a Internet y yo pueda hacer, por ejemplo, un teleservicio directamente contra mi 1200. Aparece un concepto de teleservice
adapter. Fijaos, aparecen dos unidades. La unidad básica, que es, por decirlo así, la CP de mi sistema de automatización, es decir, lo que me va a dar, la pasarela que me va a dar acceso al mundo de Internet. ¿Cómo llego a Internet? Pues por el medio que a mí me haga más falta. Bien por modem analógico, por una conexión serie a otro equipo, bien una conexión GSM, algo parecido si queréis a lo que sería la 1242-7, o directamente por una red digital. Hablamos de formato 1200. No hablamos de una tarjeta exclusiva del 1200. Es decir, yo puedo poner este adaptador y toda mi lógica de automatización, hablamos de un 1200, un 300, un 400 e incluso una pantalla de visualización, todo eso se va a la pasarela llega a Internet con el método que hayamos indicado, en el caso